¿Alguna vez te has preguntado cómo se creó Apple? La historia de Apple es mucho más que la creación de una empresa tecnológica. Es la historia de cómo dos jóvenes visionarios, con pasión por la informática y la electrónica, iniciaron una revolución que transformaría el mundo tal como lo conocemos. ¿Cómo es posible que una empresa que comenzó en un garaje se haya convertido en un gigante tecnológico global? Para entender esto, debemos retroceder a los años 70 y explorar cómo Steve Jobs y Steve Wozniak, con determinación, creatividad y una pizca de suerte, llevaron sus ideas desde la mesa de trabajo hasta los bolsillos de millones de personas. El viaje de Apple comenzó con la visión de crear un ordenador personal accesible para todos, en una época en la que la informática estaba limitada a grandes corporaciones y universidades. La historia de Apple es un ejemplo brillante de cómo la innovación disruptiva puede surgir de los lugares más inesperados. Steve Jobs y Steve Wozniak no eran empresarios convencionales. Ambos compartían una pasión profunda por la tecnología, aunque sus talentos y enfoques eran radicalmente distintos. Jobs, nacido en 1955, era conocido por su capacidad para imaginar el futuro y su obsesión por el diseño y la experiencia del usuario. Wozniak, un prodigio de la ingeniería, era el cerebro técnico detrás de los primeros ordenadores de Apple. Se conocieron en 1971 a través de un amigo en común, Bill Fernández, y formaron una conexión inmediata gracias a su amor compartido por la tecnología y las bromas electrónicas. A pesar de la diferencia de edades, Jobs y Wozniak comenzaron a colaborar en varios proyectos tecnológicos, pero ninguno tan ambicioso como el ordenador personal que pronto cambiaría sus vidas. Es importante destacar que en esa época, la informática no era lo que es hoy. Los ordenadores eran enormes, costosos y estaban destinados principalmente a científicos o grandes empresas. Sin embargo, Wozniak vio la posibilidad de crear un ordenador más pequeño y accesible que pudiera llegar a los hogares. Fue este sueño lo que llevó a la creación del Apple I. El garaje de los padres de Jobs, el inicio de todo. El primer ordenador personal de Apple, el Apple I, fue diseñado por Wozniak en 1976. Aunque rudimentario en comparación con los estándares actuales, este dispositivo fue un salto gigantesco para la época. No obstante, construir un prototipo era solo el primer paso. Para comercializarlo, necesitaban un espacio para trabajar y dinero para financiar su producción. Steve Jobs sugirió que trabajaran desde el garaje de sus padres en Los Altos, California. Aunque no había nada glamuroso en este lugar, fue aquí donde comenzó la leyenda de Apple. Desde este garaje, Jobs y Wozniak, junto con Ronald Wayne, uno de los primeros cofundadores de la empresa, empezaron a construir a mano las primeras unidades del Apple I. Wayne, aunque abandonó la empresa a los pocos meses, dejó una marca inicial en su formación, aunque no se beneficiaría del futuro éxito de la compañía. El Apple I no era un ordenador completamente ensamblado como los que conocemos hoy. Se trataba de una placa base que los usuarios debían conectar a su propio monitor y teclado. Pero su simplicidad y su precio lo hicieron muy atractivo para los primeros entusiastas de la tecnología. Fue un éxito entre la comunidad de aficionados, y Jobs se dio cuenta de que estaba sobre algo mucho más grande de lo que inicialmente había imaginado. El Apple II, la revolución del ordenador personal. Con el éxito inicial del Apple I, la empresa estaba lista para dar el siguiente gran paso. En 1977, Apple lanzó el Apple II, un ordenador que marcó un antes y un después en la historia de la informática. Este modelo no solo era más potente, sino también más accesible para el usuario promedio, algo clave para su éxito. El Apple II fue el primer ordenador personal en ofrecer gráficos a color y una interfaz relativamente fácil de usar. También incluía puertos de expansión que permitían a los usuarios agregar funcionalidades, una innovación notable en su momento. Lo más importante es que el Apple II ya venía completamente ensamblado, lo que lo hacía atractivo para aquellos que no querían lidiar con el montaje de un ordenador. Este ordenador fue un éxito rotundo y catapultó a Apple al estrellato dentro del sector tecnológico. Fue uno de los primeros en ser adoptado en escuelas y empresas, consolidando su lugar como una herramienta esencial para el futuro. De hecho, su éxito fue tal que convirtió a Apple en una empresa multimillonaria y le permitió seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Innovación continua, el nacimiento del Macintosh. A medida que Apple seguía creciendo, Steve Jobs siempre tuvo una visión clara: quería que la tecnología fuera accesible para todos, no solo para los expertos.
Esta visión dio lugar a una serie de innovaciones que culminaron en el lanzamiento del Macintosh en 1984. Este ordenador fue revolucionario no solo por su tecnología, sino también por su enfoque en el diseño y la facilidad de uso. El Macintosh fue el primer ordenador en ofrecer una interfaz gráfica de usuario y un ratón, lo que lo hacía mucho más intuitivo que cualquier otro ordenador en el mercado. Además, su famoso anuncio en el Super Bowl de 1984, dirigido por Ridley Scott, se ha convertido en uno de los comerciales más icónicos de la historia, posicionando a Apple como una marca innovadora y rompedora. Sin embargo, a pesar de su éxito en ventas, el Macintosh no fue suficiente para mantener a Apple en lo más alto, y la empresa comenzó a enfrentarse a serios desafíos a mediados de los 80. Crisis y renacimiento, el regreso de Steve Jobs. Los años 90 fueron una época tumultuosa para Apple. Con la creciente competencia de Microsoft y una serie de decisiones erróneas por parte de la dirección, la empresa comenzó a perder su posición en el mercado. Pero en 1997, Apple tomó una decisión crucial: traer de vuelta a Steve Jobs, quien había sido despedido años antes. El regreso de Jobs fue el renacimiento de Apple. Bajo su liderazgo, la empresa no solo se recuperó, sino que floreció como nunca antes. Fue durante esta época que Apple lanzó productos revolucionarios como el iMac, el iPod, y posteriormente el iPhone, que cambiarían la forma en que interactuamos con la tecnología. El iPhone, lanzado en 2007, es probablemente el producto más influyente de la historia reciente, redefiniendo lo que un teléfono móvil podía hacer y estableciendo el estándar para todos los smartphones que vinieron después. ¡Qué maravillosa historia de inspiración! Apple, que comenzó como una pequeña startup en un garaje, ha cambiado el mundo en más de una forma. A través de la innovación constante y una visión inquebrantable de hacer la tecnología accesible, ha pasado de ser una empresa de informática personal a un líder en casi todos los sectores tecnológicos. El legado de Steve Jobs y Steve Wozniak continúa vivo en cada producto que Apple lanza, recordándonos que las ideas más grandes pueden nacer en los lugares más modestos, y con constancia y disciplina se puede llegar muy lejos. No olvides suscribirte y darle like, que es gratis. Hasta aquí esta conmovedora historia, nos vemos en el próximo video.